Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador una vez más. Es un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes. Esta noche soy Sergio Méndez, un gusto que nos acompañen a 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con diferentes representantes de diferentes instituciones que conversaremos precisamente sobre las probables reformas al sistema de pensiones que se está barajeando al interior de la Asamblea Legislativa. Han presentado sus propias reformas, pero también vamos a tratar de una u otra forma de integrar algunas reformas que como Asafondos ha presentado y también algunos tanques de pensamiento, FUSADES y el mismo gobierno que en alguna medida, no oficialmente, pero sí se maneja ciertos conceptos legalmente aplicables que en algún momento podrían ser ponderados. El doctor Salvador Arias será uno de los miembros que nos acompañarán esta noche en esta tribuna entrevista. Antes, señores, como todas las noches, permítame saludar a quien gentilmente hace posible noche tras noche el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, en estudio, con gusto le damos la bienvenida a los 3 miembros que nos acompañan esta noche, 3 invitados con gusto en estudio. Le damos la bienvenida al doctor Salvador Arias, asesor económico del partido FMLN. Doctor Arias, siempre es un gusto tenerlo en su casa. Gracias por invitarnos y por estar acá con esta concertación proletaria popular. No, gracias a usted presentando esta propuesta de pensiones. Gracias a usted, doctor, por hacernos parte de su agenda. También, señores, con gusto le damos la bienvenida al señor Francisco García, miembro de Compass. Un placer. Buenas noches y un agradecimiento. Un agradecimiento al canal y gracias a la familia salvadoreña que nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar. Gracias a usted por tomarnos en cuenta también, don Francisco. Y con gusto le damos la bienvenida a don Roger Gutiérrez, miembro de FEACIES. Un placer, con el permiso aquí. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias por la apertura y por la facilidad en que hemos estado tratando de encontrar el lío de las pensiones. No, gracias a usted también por acompañarnos. Doctor Salvador Arias, ingreso con ustedes y es que en alguna medida ustedes han presentado para muchos una propuesta muy ambiciosa que de una u otra forma va a venir a realizar que la Asamblea Legislativa ponga los ojos sobre ustedes, sobre una propuesta que han articulado y que ciertamente esta noche, en una forma muy pero muy sintética, vamos a tratar de exponerles a la población salvadoreña en qué consiste. Doctor Arias, ¿quiénes conforman la concertación proletaria por una pensión para todas? Por favor. Bueno, mira, me gustaría que Francisco tal vez contestara eso, bueno, porque ellos son los representantes del movimiento social. Nosotros somos una ONG aliados con ellos, pero creo que ellos son la base del movimiento social. Perfecto. Bueno, mire, doctor, le cede la palabra, por gracias, favor. Doctor. Bueno, somos 45 organizaciones populares que representamos cerca de 67,000 trabajadores y trabajadoras y que contemplan 335,000 familiares de la clase obrera salvadoreña. La concertación proletaria popular por una pensión para todos está conformada precisamente por la Asociación para el Desarrollo Económico y Social del Salvador, ADESES, profesionales muy comprometidos con los trabajadores y trabajadoras y con el pueblo salvadoreño. La concertación popular por un país sin hambre y seguro, Compass, en el cual su servidor es el coordinador nacional. La red de la economía solidaria de las Américas, concretamente para El Salvador. La Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes del Salvador, FEACIES, así como también la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público, FESITRACEP, y la Federación de Unidad de Empleados Públicos, UNEP. Esta es la gran concertación proletaria popular por una pensión para todos aquí en El Salvador. Perfecto, voy con usted, don Roger Gutiérrez. ¿Cómo se pudo estructurar no solamente la concertación proletaria por una pensión para todos, sino que cómo se pudo articular esta propuesta que ustedes han presentado a la población salvadoreña? Bueno, quizás lo importante de señalar estos pormenores es que siempre la clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores sociales, económicos, siempre nos cuesta como ponernos de acuerdo en la lógica que implica un trabajo de esta naturaleza. Y las pensiones, como que fue algo que realmente tiene toda la sensibilidad y toda la potencialidad, y hemos formado una fuerza política importante que incida donde necesitan tomarse decisiones como es en el gobierno y como es la Asamblea Legislativa.
Entonces, esa cantidad de organizaciones junto a familiares, la propuesta toca elementos importantes como los trabajadores y trabajadoras que contribuyen, más los trabajadores y trabajadoras que no contribuyen al sistema. Por eso se llama pensión para todos y todas. Entonces, es una cosa amplia. Hemos estado en infinidad de reuniones amplias, chiquitas, medianas, tratando de estructurar el consenso, que es importantísimo en esta ocasión. La clase trabajadora necesita mejorar los beneficios en el sistema de pensiones por cuanto las pensiones son bajas, los salarios son bajos, que están afectando, y los tiempos de servicio son bastante altos, la cotización igual. Consideramos que la propuesta está bien armada, está con la fuerza política que se requiere para hacer lo necesario en las instancias donde vamos a debatir o hacer el lobby pertinente para que esta propuesta llegue a cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas. Perfecto. Voy con usted, doctor Aria, o ya no me vaya a ceder la palabra. Voy con usted, por favor. Cuénteme un poquito acerca de esa propuesta que usted tiene en la mano, ese libro. Bueno, este libro, mira, es un libro que... Aquí lo vamos a presentar. Presentar, sí. Para empezar, puedes ver, ese es un dibujo del pintor, ¿cómo se llama? El compañero Minero, que en 1991, y nos pareció simbólico. Okay. Porque un resultado muy concreto de haber privatizado las pensiones es que después de todos los años de privatización, la mayoría de pensionados tiene esa condición de vida, están entre la pobreza y la miseria. Pero por otro lado, las AFP y las compañías de seguro han acumulado cientos de millones de dólares de utilidades. Pero lo más grave es que esos cientos de millones de utilidades, quienes los han pagado son estos trabajadores que tienen esa situación tan grave social, porque la clase trabajadora en El Salvador le ha pagado a las AFP en el periodo de privatización más de 1.350 millones de dólares. Entonces, y esto me lleva a mí a decirte un punto de fondo. Asafondo y todos los sectores neoliberales de derecha de este país dicen que el problema de las pensiones es un problema de rentabilidad. Y lo que más le quita rentabilidad a las pensiones es lo que las AFP y las aseguradoras le quitan a los aportes de los jubilados, de los trabajadores. De los cotizantes. Es así que los 1.350 millones representan el 16% de los 8.000 millones de dólares que tiene el Fondo de Pensiones. Okay. Quiere decir que si no hubieran tenido que pagar los trabajadores esa cantidad de esos más de 1.000 millones de dólares a la AFP, las AFP hubieran tenido una rentabilidad superior al 16%. Ok, déjeme entenderle rápidamente, doctor, porque en algún momento usted está aseverando que el meollo de todos es que las AFP han ganado demasiado y que esa rentabilidad, si la hubieran percibido los cotizantes, tendría mejor futuro el día de mañana. Es más, fíjate que... ¿Cierto? Cierto, totalmente. Okay, financieramente nosotros lo demostramos acá. Pero ¿dónde deja, doctor, la situación de no ejecutar la resolución de la Sala de lo Constitucional en pagarle una pensión mucho más alta? Y dos, que el gobierno termine de pagar lo que ha tomado de las pensiones. Es que aquí tiene que ser así. Okay. Ambas partes, ¿no? Ambas partes. Es más, si fíjate que si se cumple, que le ponga el 4% según la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Y el 16% que le quitan las AFP y las aseguradoras, quiere decir que la rentabilidad fuera de 20%. En ningún lugar, en ningún mercado financiero del mundo van a poder encontrar una rentabilidad. Por eso es que esta propuesta tiene la fortaleza de tener una viabilidad financiera, pero eso sí, requiere una serie de medidas muy importantes que vamos a debatir contigo durante la noche. Perfecto. Aguánteme un ratito sobre las medidas porque quiero detallarlo paso a paso cuáles deben de ser estas medidas. Don Francisco, yo me quiero ir rápidamente, permítame si es tan amable, présteme uno de estos. Y es que presentamos nosotros este dibujo y dice una calavera a la par de una persona que prácticamente está desamparada. Nos vamos. ¿Tan así estamos realmente en el tema de pensiones? Definitivamente. Cuénteme, ¿por qué? El sistema de privatización ha generado precisamente que el derecho a pensión sea un derecho excluido de la mayoría de la población salvadoreña. Los datos estadísticos están claros. De 100 personas que están cotizando,
solo el 15% puede aspirar a tener una pensión. Y el 85% que está cotizando no tiene la posibilidad de una pensión. Llega nada más a una asignación o lo que le llaman en la parte privada, que le llaman la suma alzada. O sea, de por sí ya con la privatización el sistema tiene esa debilidad. No ha mejorado la cobertura. El 24% de la población económicamente activa que estaba con el sistema público, actualmente es el 24% que está cubierto por las AFP. O sea, hay una realidad concreta de falta de cobertura. Y a eso le agregamos que la mayoría de la población no tiene el derecho a la pensión que establece la Constitución de la República, que debe ser para todos y todas. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema actual, ¿verdad?, excluye a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, ¿verdad? El único delito que hay es que no cotizan, pero ellos trabajan, pagan impuestos. Entonces es necesario precisamente, ¿verdad?, que cambiar las reglas de juego, porque ¿cuál era el problema? Teníamos un sistema de pensiones de capitalización colectiva, o que le llaman a algunos economistas de reparto. Se rompen los principios universales de la Constitución, universales que contemplan la seguridad social, y pasamos al de cuentas individuales. Entonces, como dice el dicho, cada santo, cada quien reza por su santo. Ese es un problema grave. Ok, don Roger. Queremos entregarle dos ejemplares de nuestra propuesta. Okay. Una personal para mí y otra para el canal, porque creemos que este canal, para la producción, si no, después ¿quién aguanta? Puede tener muchos datos para que interesantes que lea y que pueda orientar a la población salvadoreña. Claro, y que el día de mañana sepa con qué se va a retirar, con su pensión. Perfecto. Definitivamente. Ok, voy con usted, aguántame un poquito, doctor. Voy con usted, por favor. Y yo quiero que me abone un poquito y le voy a preguntar sobre la base del logo de que anda en su camisa INPEP. ¿Estaba quebrado el sistema antes de 1998, don Roger? La respuesta es no. Es decir, la lógica con que se da la privatización de los fondos de pensión hace que, de alguna manera, las instituciones a cargo del anterior sistema, el ISI y el INPEP, se les tratara de desprestigiar y hacer que la situación estaba de capa caída, es decir, como usted dice, en quiebra. Los números demuestran que había solvencia, lo único que había era el problema de liquidez, es decir, que las mismas transacciones de recuperar las contribuciones y pagar, como estaban en distintos instrumentos financieros, hay veces era difícil y tal vez los pagos eran mayores de lo que se podía estar en la liquidez, y eso generaba ciertos atrasos. Pero en concreto, la coordinación de Hacienda con estas instituciones estaba con algunas dificultades, pero era más que todo operativa, administrativa. Ok. Mira, quisiera complementar. Perfecto. Sí, porque fíjate que en el libro nosotros hicimos una simulación que no se hubieran privatizado las pensiones. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera privatizado? ¿Qué no hubiera pasado? Y hasta dónde hubiera podido funcionar el sistema, no. Entonces, en el cuadro número 22 y en el gráfico 9, no sé si lo pueden... ¿Cómo no? Por favor. El gráfico 9. Hágalo. ¿Cuál es? El gráfico 9. Ahí lo tenemos. Ahí tienes el gráfico 9. Si lo acercamos un poco más. Miren el gráfico 9. Ese gráfico demuestra que, por un lado, con el pago que hacen los trabajadores, pudieron haberse pagado las pensiones durante todo este periodo. Si hubiéramos seguido con el INPEP, con el seguro, el INPEP, etcétera, etcétera. Y eso sin que el Estado hubiera hecho lo que debe de hacer según la Constitución. Doctor, pero todo el mundo que ha venido me ha dicho, señores, no hubiéramos llegado ni a la esquina. No, esta es la contabilidad del Ministerio de Hacienda. Aquí tienes tú, en el año 2000, el saldo que había, la cotización significó 423 millones, menos las pensiones eran 218, sobraron 206 millones. Y así tenemos año por año cuál fue la cotización, cuánto se pagó. Fue en el año 2008 donde empezó a haber un déficit entre las cotizaciones y eso. Pero como había acumulado, resulta que el gráfico que demostramos, y esperamos que lo analicen en la Asamblea Legislativa y todos los que van a ver esto, el 2013, el fondo de pensiones hubiera terminado con 927 millones de dólares con un fondo, habiendo pagado las pensiones a base de cotizaciones. Eso quiere decir que, a pesar
que dijeron que estaba quebrada, no está quebrada. Y nosotros entonces después hicimos una simulación adicional, que era importante hacerla. Y lo que hicimos es que empezamos a ponerle rendimientos del 4% a las pensiones. Y mira, y la propuesta más importante que nosotros llegamos al final, financieramente hablando, es lo siguiente. Nosotros hacemos una propuesta. En primer lugar, se nacionaliza, se crea un instituto público, porque de acuerdo a la Constitución, el Estado solo a un instituto público le debe de girar recursos de la hacienda pública. Ahora han estado haciendo hechos inconstitucionales. Entonces, nosotros hacemos la siguiente propuesta. Primero, al pasar todas las pensiones a un instituto público, que será administrado por los trabajadores que cotizan, por los pensionados, por el gobierno y la patronal que cotiza. Esos cuatro deben de administrarlo 100% separado de lo que son los fondos de la hacienda pública. O sea, usted no estaría nada de acuerdo con la posición de crear un tercer ente donde en algún momento se queda considerado como mixto. No. Es más, eso se manejaba por el gobierno. Sí, no, pero está demostrado, conozco los números, y financieramente no resuelve. Ni le resuelve el problema de la deuda al Estado, pero además deja privatizada la administración y por lo tanto le quita el 16% de rentabilidad a las pensiones, que es lo que se paga por la administración. Pero fíjate, entonces la propuesta es muy sencilla. Primero, todo lo que coticen los trabajadores se va al fondo de pensiones, se capitaliza. En segundo lugar, le calculamos una rentabilidad del 4%. Coincidimos con lo que pide la Sala Constitucional. En tercer lugar, el Estado, como ya todas las pensiones, todo el fondo de pensiones pasa para acá, nosotros proponemos que el Estado ya no va a seguir emitiendo SIP, no se va a seguir endeudando. Y el fondo de todo lo que debe el Estado, lo que nosotros proponemos es que se haga una reprogramación del pago de la deuda. Pero eso sí, que el Estado asuma dos responsabilidades. Una, que anualmente le ponga $200 millones al fondo de pensiones para capitalizarlo y cubra la administración de la institución en el presupuesto general de la nación. Que hoy por hoy solamente proporciona 100. No, el Estado. ¿Al año? No, porque... ¿En el presupuesto general de la nación? Sí, es marginal. Entonces ahora le propone 200. No. El Estado le ha pasado anualmente, aquí tenemos todo lo que le ha pasado al Estado. ¿Cuánto? Te voy a decir, en todo el periodo de la privatización, el Estado le ha girado a los fondos de pensiones un total de $11,817 millones. Y tiene una deuda de SIP de más de $5,000 millones. Entonces, este análisis, que es este gráfico, mira, tal vez lo pueden sacar, aquí se ve mejor que en el libro. Tal vez pueden sacar este gráfico. Acá en esta. Este gráfico, veámoslo ahí en detalle. Ese gráfico, mira, esa curva de arriba significa el fondo de pensiones que nosotros tenemos actualmente, pagando las pensiones según como las ha programado, ¿cómo se llama? La Superintendencia de Sistemas de Pensiones. Porque en el 2017 vienen las primeras personas que se van a jubilar. Aquí está incorporado todo. Esto está programado hasta el 2030 de acuerdo a los números del gobierno. Aguánteme un ratito, doctor. Necesito hacer una pausa. Guárdeme, por favor, eso. Al regresar vamos a seguir hablando. Pero antes, señores, déjenme ocupar este espacio para dar un pésame. No solamente, el día de ayer que nosotros tuvimos el agrado de vernos en la vela del papá del alcalde Nayib Bukele, don Armando Bukele, dimos el pésame. Pero esta noche vamos a dar el pésame a la señora Procuradora General Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, porque ha lamentablemente llamado el creador a su presencia a su esposo, el señor Ricardo Madrid. A nombre de toda la familia de Canal 33 nos conmovemos y por supuesto somos solidarios ante el dolor de la pesarada familia y ante una funcionaria pública de altura que está haciendo en este trabajo las cosas que verdaderamente los salvadoreños esperamos. Desde aquí, para todos ustedes, le damos nuestras condolencias. Vamos a una pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Un amigo televidente me pregunta, qué bueno que le van a dar un ejemplar a Georgina García. Sí, lo que pasa es que me pasa preguntando que cuánto me va a tocar a mí y que si yo le puedo prestar también el día de mañana. ¿Dónde lo pueden comprar?
Bueno, la realidad es que este libro no lo hemos llevado todavía a las librerías, pero vamos a llevar a esta semana a la Ceiba, a la UCA, en Alcolatino, pero también primordialmente este libro está siendo regalado, ¿verdad? Distribuyéndoselo a los trabajadores, a los que tienen. Es necesario que se conozca la propuesta, porque acá estamos tratando de un tema que es un interés del pueblo. Y por lo tanto el pueblo tiene que participar en la decisión, pero para participar en la decisión tiene que tener clara una propuesta. Perfecto. Y esa es la idea de esta propuesta construida con las organizaciones sindicales y populares. Perfecto. Don Roger y don Francisco me decían que también en las oficinas sindicales podían conseguir este ejemplar. Efectivamente. O sea, ¿dónde están ubicados para que lleguen? Bueno, estamos ubicados, el primer local sindical es en la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, FEACIES, ubicado en la avenida A, Colonia San José, número 141. El teléfono ahí es el 226-2100. Otra vez, repítamelo para que la gente por favor pueda apuntar. Avenida A, Colonia San José, casa número 141, teléfono 226-2100. Lo mismo, don Roger. Y el otro local, perfecto. el otro local es en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del INPEP, ubicado en las oficinas centrales del INPEP, Centro de Gobierno, 15 calle Poniente. Perfecto. Y Sergio, y dentro de 8 días, en la cartaeconómica.com, este libro va a estar subido y la gente lo va a poder bajar libremente. Perfecto. Gratis. Excelente, magnífico. ¿Verdad? Mire, déjeme contarle que el día de mañana, ¿y por qué tiene que ver con esto? Ya se va a dar cuenta. El día de mañana, señores, vamos a estar abordando acá, en esta tribuna de entrevista, con el señor Jorge Villacorta y Juan Pablo Durán. Vamos a estar abordando un tema importantísimo. El jueves se vence el término del plazo, el último día del plazo, de la elección del señor fiscal general de la República. Primero, ¿qué tiene que ver con este tema? Fácil. Una de las piedras angulares de la persecución del delito en el tema de retención de cuotas laborales de las empresas que no trasladan la retención de las AFP del día de mañana, usted se va a jubilar, es precisamente la Fiscalía General de la República en la persecución de esta. Lo que a mí me llama la atención es que estamos nosotros a falta de 2 días y todavía no se le mira a la Asamblea Legislativa talle de que vaya, primero, a depurar la lista y segundo, de que vaya a elegir a un fiscal general de la República. Urge, señores, no es lo mismo que quede un adjunto. Necesitamos a un fiscal general de la República. Vuelvo al tema. Doctor Arias, se ha dicho muchísimas veces donde no se necesitaba privatizar, pero ahora se dice también que tampoco se necesitan mayores reformas, que lo que quiere el gobierno, yo debo de ser honrado y debo de trasladárselo con nombre y apellido, porque si lo quisiera hacer desde el gobierno anterior del señor Funes, lo hubiera hecho sin los votos del partido Arena. Lo que el gobierno necesita ahorita es efectivo, no se llama de otra forma. Cuénteme. Mira, pero antes la pregunta que te hicieron y que hablaste, ¿cuál? Lo necesario el fiscal. Por favor, por favor. Fíjate que ahí está en el libro. Este libro creo que es importante que lo lean porque tiene una lectura completa de todo el problema de las pensiones, además de tener una propuesta. Fíjate que en el año 2011, muy era el último año, los cotizantes en salud eran 709.411 personas, pero los cotizantes en pensiones solo fueron 608.117. O sea que 101.294 trabajadores que al pagar el seguro social también pagaron su pensión, la pensión no llegó a los fondos de pensiones. ¿Por qué, doctor? Porque se la quedaron los empresarios. A lo que me refería. Así es. Es la persecución del declaro. Te le estoy poniendo números. Perfecto, ¿verdad? Buenísimo. Por eso te le estoy poniendo números a lo que tú dices. Porque este libro es muy completo. Es un análisis detallado de la situación con una propuesta muy concreta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pregunta que me hiciste? Porque bueno, la pregunta es de que el FMLN realmente lo que necesita es plata. Para gasto corriente, es lo que ha dicho la gente aquí. Aquí lo que necesita el FMLN primero. O sea, el gobierno, ¿no? El gobierno necesita quitarse la carga de la deuda previsional. Y la única forma de quitarse la carga de la deuda previsional, nosotros hacemos una propuesta para resolverle el problema fiscal relacionado con la deuda previsional al gobierno. ¿Cómo? Primero, al pasar el fondo de pensión a ser administrado completamente por una institución pública, toda esa deuda pasa a este fondo, ¿verdad? Y entonces ahí lo que nosotros sugerimos es que el Estado haga una reprogramación de la deuda
en primer lugar, donde puede dar 40 años, ¿verdad? ¿Y por qué 40 años? Porque de acuerdo a la proyección que tenemos y al análisis que hemos hecho, con las pensiones que se pagan y con el fondo que existe, perfectamente puede funcionar el sistema. Y eso lo demostramos en el gráfico que estamos hablando. Actualmente existe un fondo de pensión de 8.512 millones de dólares. Si se hiciera la propuesta que nosotros decimos, en el 2030 ese fondo estaría en 8.296 millones de dólares. O sea, que no hay ninguna quiebra. Pero el Estado podría haber tenido un oxígeno por lo menos de 10 años de no tener que estar pagando esa deuda, posponerla para pagarla en 40 años, pero eso sí, abonarle al fondo de pensiones 200 millones anuales y cubrir los costos de administración de la institución. Con una rentabilidad de un 4%, el sistema funciona. ¿Y qué implica eso? Que el Estado deja de emitir SIP y por lo tanto no sigue creciendo la deuda. Por otro lado, ahorita ya el 2015, 2016, creo que el servicio de la deuda del fondo de pensiones ya anda cerca de los 170, 178 millones de dólares. Eso ya no lo tendría que desembolsar el Estado. Entonces el Estado automáticamente, ¿cómo resuelve su problema? Que ya no tiene que desembolsar los millones que desembolsa todos los años y el sistema va a empezar a funcionar. Pero además, aquí hay una cosa muy clara. Resolver el problema de pensiones significa entrarle al problema fiscal. Entonces el Estado tiene que entrarle de frente a la evasión y a la elusión fiscal. Y al contrabando. Y al contrabando. Me parece que es importante que lo digas, porque no se hace nada. Fíjate que hay dos cosas de las que no se hablan aquí. Todos hablan de impuestos y más impuestos. Pero y las medidas que se quieren hacer para la evasión fiscal, pues todos los partidos de derecha se oponen y no se hace nada, ¿verdad? No quieren que haya cárcel por el robo fiscal. Publicaron a unos deudores y salieron enojados porque no les gusta que les llamen ladrones, aunque lo son, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, no hablan tampoco del contrabando, ¿verdad? Ni hablan tampoco de modificar las leyes de elusión. Entonces, tiene la política fiscal que entrar de frente a resolver el problema financiero del Estado. Y ese es un elemento importantísimo también para las pensiones, porque el Estado debe tener solvencia financiera. La Constitución le obliga al Estado que atienda los fondos de pensiones. ¿Cuántas personas hay mayores de 60 años, hombres y mujeres de 55, o sea, en edad de jubilación? 800,000. ¿Cuántos están recibiendo pensión por vejez? 99,000. ¿Cuál es el ingreso promedio de los que reciben las pensiones actualmente? Existen más de 24,000 pensionados con pensiones inferiores a los $207. Y el 56% recibe una pensión entre $456 y $200. Entonces, el sistema no sirve, pero tiene solución. Pero es una decisión política. Ok, don Francisco, voy con usted. Y es que el doctor acaba de plantear algún tipo de salida, ¿no? Y otro de ellos definitivamente es darle la oportunidad dentro de un portafolio de oportunidades para poder invertir la plata de los cotizantes, la ampliación del aeropuerto, el Citrans, compra de acciones de generación de energía en su momento, como pudo haber sido en el Green Power. Sin embargo, la pregunta para ustedes es: ¿cuáles son las propuestas concretas que ustedes traen? Y es que en alguna medida el doctor acaba de plantear que hay una fórmula para obtener cuánto le va a tocar a una persona en el caso hipotético, que es el 30% de ganar $500, va a ser aproximadamente unos $206. Dentro de 5 años, con el poder adquisitivo, ¿qué se va a comprar con todos los achaques que uno pueda tener a esa edad con $206? Bueno, primero debe de desprivatizarse el fondo de pensiones. Y nuestra propuesta es... ¿usted no está de acuerdo con Asafondos? No, porque el negocio de las AFP ha sido la concentración de la riqueza en detrimento de la clase trabajadora. Ese es el problema fundamental. O sea, la crisis de pensiones, hay crisis de pensiones. ¿Y usted, don Francisco, sería tajante en decir no queremos Asafondo, o usted podría en algún momento dosificar su posición y decir está bien que ganen, pero ellos tienen que ganar en la medida en que corren riesgo y que me generen a mi rentabilidad? ¿O definitivamente no está de acuerdo? Porque la responsabilidad del Estado es la administración de pensiones, es un principio constitucional.
¿verdad? Segundo, mire, hay estudios, la misma OIT tiene estudios que de todos los países que privatizaron los fondos está en una lógica de desprivatización y el compromiso de asumirlo por el Estado. Y tercero, nosotros lo que estamos planteando es un sistema solidario de capitalización colectiva. Y el sistema actual, nosotros lo estamos planteando como un sistema de ahorro para la vejez, que es lo que es. O sea, no es un sistema de pensiones. Bueno, el sistema de capitalización colectiva, la pensión debe ser vitalicia. Ok, aunque el sistema actual, don Francisco, la Sala de lo Constitucional ya lo validó, el sistema de ahorro personal como constitucional. Sí, pero el problema es que la crisis de pensiones que se está viviendo afecta a la gran población salvadoreña, ¿verdad? Y el marco jurídico constitucional, las normas internacionales de la OIT contemplan con claridad que el Estado debe asumir una responsabilidad concreta. Ahora, nosotros en la administración de esta institución están los trabajadores y trabajadoras que cotizamos, los pensionados y pensionadas, los empleadores y empleadoras, y obviamente el Estado, que tiene que ser el administrador. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Vaya, cuando nos metieron las AFP dijeron que iban a haber mejoras en las pensiones. No lo han habido. Mejor cobertura, ¿verdad? Mejor cuota. Y no es un problema de rentabilidad, sino que es un problema de las fórmulas famosas, ¿verdad? Que la ley del sistema de ahorro para pensiones establece de cómo establecer la pensión. Entonces, en el sistema actual, para poderse pensionar no hay. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que el sistema de ahorro para pensiones sea realmente lo que es un sistema de ahorro para la vejez. Roger va a plantear más concretamente nuestra propuesta que traemos, porque creemos que sí responde no solo a resolver el problema fiscal del Estado, sino que responde precisamente a resolver el derecho a pensión que tenemos la clase trabajadora que cotizamos y la clase trabajadora que trabaja a cuenta propia. Ok, don Roger, voy con usted por una sencilla razón. Primero, porque usted viene con una camisa del INPEP y yo deseo preguntarle. Yo al doctor, yo ya se lo he preguntado, pero obviamente el doctor no lo va a ayudar, tipo la Páez ahorita conmigo. ¿Usted estaría de acuerdo en que regresara la administración a manos públicas? Fíjese bien, no me conteste rápido. Se la motivo. Y es que en el pasado, si no le metió manos quien no quiso al sistema de pensiones, nosotros vimos al señor Majano, nosotros vimos en alguna medida todo lo que sucedió en el INPEP. Aún así, ¿usted estaría de acuerdo en que regrese la administración a manos públicas? Sí, por la razón siguiente. Lo que se está tratando con la propuesta Pensión para Todos es incorporar mayores personas al sistema. Segundo, la solidaridad, entendida como la solidaridad puede ser intrageneracional o intergeneracional. Cuando hablamos de intergeneracional, que los jóvenes sostienen a los adultos mayores. Y cuando hablamos de intra, que los salarios son diferenciados en este país. Ya el doctor hablaba muy enfáticamente de los bajos salarios y del poder adquisitivo bastante limitado que se tiene. También se mencionó de que el sistema, para que funcione, debe estar avalado o garantizado con los actores que son trabajadores y trabajadoras cotizantes, los pensionados, los empleadores y el Estado. Entonces, la nueva institución, que puede ser un INPEP mejorado con la UPIS, porque estamos hablando en la propuesta, también incorporamos al ISFA, porque son los sistemas de seguridad social los que de alguna forma esta nueva institución lo va a requerir. Va a estar divorciada completamente la caja del gobierno. Los que van a estar ahí en esa supervisión garantizarán que nadie se robe nada, que el gobierno pague la deuda de conformidad a esos plazos perentorios que se puedan establecer, los montos requeridos para que la deuda vaya cancelándose, los rendimientos que son necesarios, porque ahora la situación es difícil, los trabajadores no deciden a dónde invertir. Alguien puede quebrar, las dos FP pueden quebrar y todos los 652,000 que están en las FP lo pierden todo. Ahora, ¿no cree usted, don Roger, que como estamos en Navidad y todo es buenas intenciones, ¿no cree usted que así inició este sistema con buenas intenciones y en el camino empezaron que reformas, que el fideicomiso, que la ampliación, que metiendo manos, que etcétera, que cómpreme esto, que le vendo lo otro y que no pida nada a cambio? Bueno, la situación que nosotros planteamos es que el sistema actual de cuentas individuales no es solidario. La realidad de este país es que hay gente
que no logra los 25 años, ni los va a lograr. Gente desempleada, subempleada, trabajando independientemente. Entonces el sistema debe de absorber esa cuestión. ¿Cómo? Con distintos mecanismos. Flexibilizar las cotizaciones, que el Estado aporte la parte para los cuentapropistas que no logran completar la cotización, cotizaciones progresivas, el que tenga salario pues va a cotizar mayor cosa. Perfecto. Vamos a una pausa, señor. Mil gracias, El Salvador. Es momento de dar a conocer lo que usted desea trasladarle a los caballeros que nos acompañan esta noche. Deseo saludar, como lo hago todas las noches, a la Caja de Crédito de Colón. Permítame, acá le vamos a dar vuelta, es parte activo de la entrevista 8 en punto, al igual que usted. Nos trasladamos para darle lectura, señores, a la participación, muy breve, porque hay una gran cantidad. Leo Sales, muchísimas gracias, Leo. ¿Vivimos en el Estado de Derecho o no? Pregunta, el Estado no me debe de quitar mis ahorros. Max, gracias, Max. ¿Qué modelo económico ocupó Salvador Arias para hacer su simulación? Pregunta, y daría los datos para hacerla cualquier persona. José Figueroa, si las AFP están ganando demasiado, pues regulen la comisión que ganan las AFP, dice el amigo. Antes y ahora solo se tiene pensión cotizando. Doris de Ruiz, gracias, Nia Doris. Si las personas son honradas, no hay corruptos. Que lo convenza. El corrupto pide, el otro da porque necesita vender su producto. Milito Toñito, gracias, Milito. Son más de 3.000 millones de pérdidas en intereses que el gobierno no roba. A la fecha el sistema funciona, lo que no funciona es el gobierno. Marta Vilés, gracias, Nia Marta. ¿En qué país se ha implementado el modelo que propone el doctor Arias? Pregunta, para poder hacer una comparación con lo que tenemos actualmente. Milito Toñito, gracias otra vez. Con el robo de intereses no tenemos futuro y el único responsable es el gobierno actual y el anterior. Es una lástima hablar de pobreza. José Hernández, gracias, José. Pensiones inferiores a $200, o sea, pensión miserable e indigna. Estupendo los datos, una gran cantidad de participación, pero le vamos a dar paso. Doctor, rápidamente, tengo un minuto, por favor. Bueno, mira, yo los invito a que lean el libro y poderlo debatir a partir de que lo hayan leído. Yo les puedo decir que todas las preguntas que han hecho, todas tienen una respuesta acá. Es más, decirles que en el mundo solo 10 países privatizaron las pensiones, de 187 países que existen en Naciones Unidas. Y la mayoría de ellos está revirtiendo el proceso porque no sirve. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo, una aclaración primero. Aquí no se le está pasando a que esto sea del gobierno. Esto va a ser propiedad de los trabajadores y de los pensionados y administrado colectivamente por el Estado, porque tiene que aportarle, por los patronal, porque le aporta, por los trabajadores y por los pensionados. Ese es el diseño que tiene acá, y la factibilidad financiera está basada en los trabajos actuariales que se han hecho en las diferentes instituciones del Estado. Perfecto, cómprenlo, señores, o vayan a traerlo. Ingeniero Omar Salinas le manda saludos. Voy con usted rápidamente, don Francisco. Esta propuesta es una propuesta que tiene la clase trabajadora. Es en base a la realidad del país. Es viable, es funcional y responde a mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Esperamos que en los procesos de consulta el gobierno tome muy en serio esta propuesta y que nos llame a debatir, que nos llame para construir una propuesta en función de la clase trabajadora. Perfecto, don Roger, voy con usted. Sí, lo importante para los trabajadores y trabajadoras es abrir brecha. Esta propuesta, el siguiente paso es presentársela al profesor Salvador Sánchez Serén en corto plazo para que a partir de ahí con el gobierno y los trabajadores haya un diálogo informado, debate serio. ¿Se lo van a ir a presentar? Se lo vamos a ir a presentar. ¿Lo van a llevar al doctor Arias? Claro. ¿A casa presidencial? A casa presidencial. Perfecto. O sea, la idea es que la propuesta es viable, la propuesta es de debate, porque hay un problema serio y la propuesta ahí está, la solución ahí está, es de consensuar cosas para que las cosas... Cuando la vayan a presentar me vuelven a acompañar acá. Quiero saber qué les dijeron. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle a nuestros invitados rápidamente por efectos de tiempo. Doctor Arias,
muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, mira, solo... Lo vamos a volver a invitar. Ya no tengo tiempo, doctor. Solo una cosa muy pequeña, Ok. mira, este es un tema que tiene que ver con el sistema financiero. Que hacen y hacen dinero y no le cumplen a la gente. Es más, fíjate, hace poco acaban de denunciar que el banco Scotiabank tiene un embargo de 49 millones y nadie lo sabe, porque tienen capacidad de manejar la información a su gusto. Perfecto. Para seguir Lo y vamos a seguir volver a invitar haciendo y dinero. hablamos. Gracias. Muchas gracias. Don Francisco, un placer. Gracias, Sergio. Don Ronald, Gracias a un usted. placer. Gracias. Muchísimas gracias por Mucho habernos gusto. acompañado, El Salvador. Soy Sergio Méndez, hoy martes 1 de diciembre del 2015, así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país será hasta mañana, que descanse. Y una vez más, señores, que el Señor los bendiga a todos.